Me consultó, me dijo, fíjate que quieren poner a Neto Lima de superintendente. Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, hoy tengo el gran gusto de tener con nosotros a dos muy buenos amigos. Vamos a discutir un tema álgido que requiere mucho profesionalismo y ser objetivo, porque aquí no se trata de defender el pasado, se trata de defender el país. Y tengo el gusto de tener con nosotros a Jorge Dabú, presidente de ANEP, y a Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de ANEP, y el tema es el caso Alba. Yo desde un principio dije que Alba era una amenaza, porque Alba es un proyecto político, que lo están disfrazando como proyecto económico, como proyecto empresarial, inclusive tienen el cinismo de disfrazarlo como un proyecto caritativo. Creo que son cortinas de humo para algo que va más allá y que tiene que ver con la integridad de El Salvador. Bienvenidos. Un gusto, Alfredo, como siempre, estar en tu programa. Encantado. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí, como siempre. Jorge, mucha gente acusa a ANEP de estar librando esta batalla únicamente por razones económicas. Yo estoy seguro que hay razones económicas legítimas, porque en fin y al cabo creo que se está defendiendo la integridad del mercado, se está tratando de prevenir esas competencias desleales, pero más que todo creo que se está defendiendo el país. Aquí creo que estamos ante la visión del socialismo del siglo XXI, que está comprando a diferentes países de diferentes maneras. Así que quisiera que nos explicaran ustedes los motivos principales por qué están librando esta batalla. Bueno, Alfredo, quizás lo primero que hay que decir es que ante todo lo que hemos estado defendiendo, no solo del tema Alba, porque como ANEP, y por lo menos cuando a mí me tocó presidir la Cámara de Comercio, en donde compartíamos mesa contigo, el compromiso ha sido siempre el de la defensa de los principios de una sociedad libre. Y esos principios no le gustan a la gente, ni a la izquierda porque no puede trabajar con ellos, ni a la derecha que no le gusta respetarlos porque a veces también sucede. Y entonces al final te encontrás en una batalla en donde muchas veces hay que, como dicen, cantar solo porque así toca. Y este tema de Alba, por las razones que sea, cae dentro de esa misma buchaca. Lo que estamos defendiendo se puede ver difícil o se puede ver contrario para la gente que hace un análisis muy superficial del tema y dicen, bueno, pero ¿por qué oponerse a este tema si andan regalando computadoras, si regalan techos, si regalan esto? ¿Por qué oponerse a esto? Y es que hay que bajar unas cuantas gradas para entender lo que de verdad está detrás de esto. Nosotros estamos extremadamente preocupados porque lo que está pasando en El Salvador es la misma película que hemos visto en otros países. Y no me voy a ir muy lejos. Nicaragua. Nicaragua, el presidente Ortega, por ejemplo, ofreció a los empresarios, miren, ustedes hagan negocio, yo hago política, los dos felices y contentos, ahí nos vemos a la salida. Y lo que estás empezando a ver ahorita es que en esa negociación, en donde se negocia una prebenda, un negocio o un interés por un país, al final terminan perdiendo todo, porque lo que estás viendo ahora es un Ortega a la Chávez, a la Evo Morales, a la Correa, que se van a terminar quedando por siempre en el país y los empresarios se van a quedar sin el negocio y sin el país. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, no lo hemos hecho y por eso nos hemos metido en esta lucha. Te termino con esta idea.
ponía recientemente y hablábamos contigo, Pablo Escobar, el narcotraficante más grande en Colombia, en Medellín, Colombia. Dicen, según lo que tú puedes encontrar en el internet, que llegó a matar entre él y su gente alrededor de 10.000 personas, participó en política, fue senador suplente y tuvo proyectos en donde tenía equipos de fútbol, regalaba canchas, hubo un proyecto que se llamaba Medellín sin tugurios, donde regaló 430 casas, y entonces la gente pobre decía, hombre, qué fabuloso, a mí qué me importa de dónde viene el dinero, si viene de las drogas, si hay muertos en medio, no me importa, porque a mí me está resolviendo un problema que nadie me ha resuelto. Y eso es una símil de lo que nos está pasando hoy aquí con Alba. ¿Por qué razón el ministro de Educación no arregló los techos de las escuelas y hoy los anda ofreciendo con Alba? ¿Por qué razón el gobierno no trabajó para que las empresas no se desesperaran, no quebraran y no tuvieran que empeñar hasta la casa de la abuelita y hoy sale Alba Tu Financiera a rescatarlo? ¿Por qué razón el gobierno no se preocupó y los partidos que están en la Asamblea Legislativa no se preocuparon porque los sectores agrícolas pudieran tener la capacidad productiva necesaria y que no tuviera que venir Alba Alimentos a hacer el Santa Claus de la película? Sencillamente porque esto es un plan previamente definido para generar preocupación, generar destrucción, generar necesidad y suplirla con Alba, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Arnoldo, ¿en qué etapa están ustedes legalmente hablando ante la Fiscalía con estas denuncias? Porque es cierto, o sea, causa mucha extrañeza de que hay ciertos casos que son tan obvios que simplemente y que no se judicializan, que no se... Sí. ¿En qué etapa estamos? Bueno, hubo una primera etapa donde presentamos nosotros una serie de información relacionada con temas principalmente económicos, ¿verdad? Porque Alba es una amenaza para lo que es el sistema de libertades desde el punto de vista de libre competencia y la economía. Relaciones que tenían que ver con posibles tráficos de influencia, como por ejemplo acciones que se llevan a cabo desde el Ministerio de Economía, desde el Consejo Nacional del Azúcar, desde la forma como van haciendo las leyes a la medida, cómo van dando autorizaciones, cómo se van ganando las cuotas de mercado. También tuvimos al principio algunas muestras de lo que podía ser la intervención de un país extranjero en lo que es la campaña de un partido político, que en este caso es el FMLN, a través de Alba Petróleos. Obviamente eso es algo prohibido por ley. Y no solamente es prohibido por ley en El Salvador, o sea, de acuerdo a las declaraciones que nos vino a dar después María Corina Machado, es ilegal también en Venezuela, porque no ha sido aprobado por el Congreso los fondos que Petrocaribe le está dando a Alba Petróleo. Pero aquí nuestra ley de partidos políticos prohíbe que gobiernos extranjeros, que empresas estatales de gobiernos extranjeros, que empresas estatales de El Salvador o que empresas de economía mixta con participación estatal contribuyan, ya sea de manera en dinero o en especies, en las campañas políticas de los partidos políticos. Esto es algo que está prohibido expresamente en la ley de partidos políticos y que también viola el artículo 83 de la Constitución, que se refiere a la soberanía, a la protección de la soberanía nacional. Entonces, después nosotros ampliamos el aviso en la Fiscalía, el fiscal, hablamos con él nos pidió que tuviéramos paciencia porque en ese momento él estaba concentrado en la investigación del caso de Enelcel, que requería mucho recurso humano, pero sí nos dijo que ya había comenzado a investigar el caso del Alba, y luego hicimos un segundo aviso donde nosotros le ampliamos toda la información de la relación de la campaña con fondos venezolanos, con fondos estatales salvadoreños hacia un partido político, lo cual es ilegal. Y obviamente también la ilegalidad proveniente desde el lado de Venezuela. Cosas que pueden rayar ya, digamos, en posibles delitos
de lavado, posibles delitos de malversación de fondos, de mal uso de fondos públicos. Entonces, y la tercera etapa, no solo amenaza, porque la primera era una amenaza al sistema económico, la segunda una amenaza a la democracia, dejar que sean otros países lo que le corresponde a los salvadoreños decidir. Y la tercera fue unas advertencias, avisos de información que tuvimos nosotros en nuestras manos sobre amenazas a la seguridad nacional del país. O sea, las vinculaciones que ha tenido el conglomerado del ALBA a nivel internacional con diferentes personas, mezquitas, gente del grupo Hezbollah, que es un grupo terrorista que existe donde participa Siria, Irán, y otros países, que es considerado terrorista también, especialmente por Estados Unidos y Europa, y que parece mentira. Yo la primera vez que oí de eso, pues realmente no lo creía porque parecía algo fuera de lo que uno ve en la normalidad. Pero cuando uno se mete a investigar, uno ve declaraciones en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, de gente experta, uno ve declaraciones en el Comité de Seguridad de la Casa Blanca que están hablando de cómo Irán y Hezbollah están ampliando sus redes de influencia en toda América Latina, y precisamente lo están haciendo a través de los países del ALBA y de los instrumentos que Venezuela ha creado en estos países, de la misma forma como Venezuela ha creado el ALBA Petróleos en El Salvador. Justamente una de las personas que más ha investigado este tema y que ha dado declaraciones en el Senado de los Estados Unidos es Joseph Homar. Él pertenece a un tanque de pensamiento que se llama Security Free Society, y él estaba en El Salvador buscando, porque tenía conocimiento de que hay una persona que ha participado en el ataque terrorista de la AMIA, que es digamos una organización, una especie de sinagoga en Buenos Aires, y que se le ha visto como una especie de attaché cultural, dando clases del Islam en algunas mezquitas, pero que después se hacen convenios que tiene que ver con armamento. También hemos descubierto, pues eso ya es una cosa de algún tiempo, ¿verdad?, que en el periodo del presidente Saca se encontraron los discos duros de Raúl Reyes. Estos discos duros fueron certificados por Interpol y por la inteligencia de Estados Unidos, de acuerdo al periódico Wall Street Journal y de acuerdo al periódico del País España, y de acuerdo a esos mismos periódicos igual aparece José Luis Merino, un asesor de Alba Petróleo, y que también aparece que él fue el que fue parte de la negociación para crear Alba Petróleos, y que durante estos últimos años, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, 2008, aparece que es el que establece contactos entre un grupo de australianos que le venden armas a las FARC, involucrado en temas de tráfico de armas. Además de eso, se menciona también que para unas elecciones se estaba planificando un secuestro en Panamá. Aparecen declaraciones incluso del ex embajador de los Estados Unidos diciendo claramente, mire, aquí hay una clara intervención de Venezuela en los asuntos internos electorales de El Salvador, y eso los medios lo deben de hacer público. Esto fue el señor Charles Glazer, que fue el ex embajador en aquel momento, y que al mismo tiempo pues señala estas advertencias, pero que además este acuerdo iba a generar una gran cantidad de efectivo que iba a permitir el financiamiento de la campaña. Todo eso es lo que estamos viviendo ahorita. Nosotros en ANEP no se trata de que esto sea una parte de la campaña negra, no se trata de que esto sea parte de, como algunos quieren relacionarnos con partidos políticos. Se trata del cumplimiento de la ley, se trata del cumplimiento de nuestras instituciones, porque lo que tenemos en riesgo es la pérdida de nuestra democracia. Ellos lo que han hecho en otros países del ALBA es tomarse todas las instituciones de la misma manera que lo han querido hacer aquí en El Salvador, y ir haciendo esos vínculos con otros países. En Ecuador han creado el Sucre, este es un banco a nivel internacional de los países del ALBA, donde se fijan los precios del tipo de cambio para
modificar, digámoslo así, el precio de los productos. En ese banco participa Irán como miembro del ALBA, y al mismo tiempo tenemos aquí, hay noticias de café que se vende a sobreprecios, ¿verdad? Estamos hablando de café verde que puede valer 90 y se ha vendido a $160, pero obviamente solo para unos pequeños, para aprovecharlo de parte de las subsidiarias que van comprando Alba Petróleo, de tal manera de poder pagar la deuda de petróleo de Venezuela. Entonces, es un tema que preocupa también desde el punto de vista de que toda esta deuda, recordemos que el 40% de la deuda que está adquiriendo Alba Petróleos, según decía un vocero de Alba Petróleos, esto ya va por $800 millones, nosotros creíamos que era cerca de 500, y tienen una estructura de deuda de casi del 99% de la deuda. Eso quiere decir que son cerca de ¿cuánto? De 350 millones de dólares de deuda la que le pertenece a ENEPASA y a las municipalidades, y sobre eso hay de alguna manera una fianza solidaria, una cobertura solidaria por la Constitución, porque es el Estado salvadoreño, y que al final es posible que todos los salvadoreños tengamos que terminar pagando lo que discrecionalmente está regalando el ALBA por todos lados, ya sea vendiendo productos, distorsionando el sistema económico a precios bajos, o regalando y haciendo parte de la política del FMLN. En el próximo segmento, Jorge, quisiera que analizáramos, yo no sé si ocurrió en tu tiempo, el ingreso de ALBA a la Cámara de Comercio, porque yo sí he tenido conocimiento que ellos no solo han infiltrado gremiales, sino que están generando gremiales paralelas con propósitos poco transparentes. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, esto de la Cámara de Comercio es grave. Yo, es más, el viernes propuse públicamente que se expulsara a ALBA de la Cámara de Comercio, porque yo creo que hay motivos suficientes para hacerlo de acuerdo a los estatutos, es mi opinión muy personal, pero me gustaría tener tu opinión. Bueno, qué bueno, este tema creo que es importante porque por ahí anda sonando. Todos aquellos que no tienen argumentos se andan buscando por dónde se agarran para deslegitimar lo que se está haciendo. ALBA entró a la Cámara de Comercio cuando este servidor era presidente de la Cámara de Comercio. Y fue al inicio de sus labores, de sus negocios, y eso te demuestra que nunca se ha actuado con predisposición sobre lo que hacen. Se les permitió entrar, se discutió en la Junta, yo no sé si tú estabas en esa Junta o no estabas, no lo recuerdo, pero obviamente se discutió, y dice, bueno, ¿por qué no se les va a permitir, si son empresarios como cualquier otro? En ese entonces creíamos que eran empresarios como cualquier otro, y por lo tanto se le permitió entrar. Luego yo ya no estoy en la Cámara, desde hace 4 años, yo ya no estoy en la Cámara, 3, 4 años, pero obviamente en el último periodo, en estos últimos 2 años, es cuando hemos venido nosotros escarbando y encontrando que esto es una cloaca que está llena de irregularidades, de ilegalidades, de cosas que no son aceptables y que violentan los principios de una sociedad libre y que violentan los principios de las instituciones que defendemos. Por lo tanto, esa es la mejor prueba de que nunca ha habido predisposición, de que este no es un tema electoral o que es un tema de partidos políticos, sino en el primer día se les dice, no hombre, si quien era el representante, más, ¿sabes tú quién era el representante? El que era el alcalde de Soyapango, el señor Ruiz. Él era el representante, él llegó a la juramentación, él me saludó a mí en la juramentación y le dimos la bienvenida, porque obviamente nunca hemos actuado por un tema de partidos políticos. Entonces, para aquellos que dicen entró, esa es la mejor prueba de que no estamos actuando, sino que hoy se ha encontrado eso.
hay procedimientos, porque tampoco es que va a venir el presidente de la Cámara y va a decir, pues ¿sabe qué? Te vas. No, hay que seguir procedimientos y hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas ordenadas, pero eso te demuestra, Alfredo, que aquí nunca ha habido, ni existe, ni va a existir un tema que tiene que ver con quién sos, sino cómo actúas. No es qué pensás, sino qué defendés y qué respetás y qué no respetás. Arnoldo, a mí me preocupa bastante no solo la falta de transparencia de los orígenes de los fondos, sino que el atentado contra la institucionalidad. Yo creo que una institución valiosa es la Superintendencia de Competencia. Y yo a Francisco Díaz le tengo un gran aprecio y respeto personal. Pero me gustaría, Arnoldo, que tú hicieras un análisis de lo que está sucediendo con la información que entra a la Superintendencia de Competencia, porque a mí no me cabe la menor duda que la Superintendencia está infiltrada y eso es un atentado contra la institucionalidad de este país. Sí, bueno, nosotros hemos señalado una serie de coincidencias en el sentido de que los sectores donde la Superintendencia de Competencia hace estudios de estructura de mercado para ver si hay algunas empresas que tengan, digámoslo así, posición dominante, y que esa fue la razón de existir de la ley de competencia, pero dando a la superintendencia bastante discrecionalidad para conseguir cualquier información. Nosotros tenemos empresarios que han llegado a ANEP a decirnos, miren, a nosotros nos piden política de precios, nos piden de qué manera segmentamos los mercados, cuáles son nuestras formas de comercializarlo, cuáles son nuestras rutas de distribución. Es decir, el know-how, la radiografía de cómo funciona el negocio, desde la superintendencia tiene las facultades legales para pedírselas a una empresa y poder hacer así esos análisis de que si tiene o no tiene poder de mercado como para manipular precios. Pero lo que llama la atención es la coincidencia en que precisamente los sectores donde se han hecho esos estudios son los sectores donde ha entrado el ALBA. Obviamente las recomendaciones que hace la Superintendencia de Competencia no son vinculantes, no las tienen que aceptar. Por ejemplo, ahorita CIGET no aceptó la recomendación de que tenía que limitar la subasta del espectro radioeléctrico. Y sin embargo, ya una vez teniendo esos estudios de mercado, lo que vemos es que también desde los diputados, que son los mismos que tienen sombrero de diputados, pero también sombrero de ALBA, porque están en la Junta Directiva de ALBA o son asesores de ALBA, entonces hacen cambios en las leyes que facilitan precisamente la entrada de las empresas subsidiarias de ALBA Petróleo hacia los mercados donde se han hecho estudios anteriormente. Yo, con don Francisco Díaz, también quiero decirte, Alfredo, yo también le tengo mucho respeto y siempre se lo he tenido a él, y en ningún momento nosotros hemos hecho una declaración en contra de su persona. Sí hemos señalado estas coincidencias, esperando que también él cuide mucho, sea celoso de la información que se maneja dentro de la institución. Y también sí hemos señalado a una persona que está dentro de la Junta de Directores de la Superintendencia de Competencia. Obviamente estos estudios se llevan en algún momento a esa Junta de Directores para que se conozcan y pudiera ser una especie de información privilegiada, ¿verdad? Esta persona está trabajando en el plan de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Esta persona ha expresado frases tales como la única salida que tiene El Salvador para resolver los problemas es el FMLN. Entonces es una persona demasiado casada con los dirigentes del FMLN, con el plan de Sánchez Serén, y sabemos que los de ALBA también están vinculados con los más altos dirigentes del FMLN y con el Sánchez Serén, que es el que va a las reuniones de Petrocaribe a representar al ALBA. Entonces creemos que hay un conflicto de interés. Esta señora, creo yo que por ética debería de renunciar de la Superintendencia de Competencia, porque digo renunciar porque si no le va a tocar excusarse de casi todos los casos que la Superintendencia ha abierto, porque ALBA Petróleo se está metiendo en todos los sectores. Entonces llama la atención
que estos estudios de mercado, ese saber cómo hacer el negocio, se le esté trasladando al petróleo para que ellos rápidamente entren a los mercados y lleguen a penetrar rápidamente, distorsionando los mercados con precios por abajo. Y esas prácticas anticompetitivas, la Superintendencia de Competencia no dice nada. Jorge, y en esto quiero que quede claro que no me estoy haciendo el abogado del diablo, pero definitivamente, y lo hemos discutido por años, tú creo que sos de las personas que más clara tiene la película de nuestra realidad económica. En ese sentido hay ciertos sectores que han adolecido de prácticas monopólicas, estructuras oligopólicas, manipulación de mercado, y yo creo que Alba hábilmente está explotando estos vacíos. O sea, y mi pregunta va en este sentido, Jorge, ¿qué piensa hacer ANEP para corregir esos problemas estructurales? Bueno, como tú bien dices, cuando una democracia no funciona, utiliza la democracia para implantarte un sistema. Cuando un sistema de economía social de mercado no funciona, ocupas el sistema para volverlo a prostituir. Y ese es el tipo de cosas que estamos viendo que están sucediendo. Lo que debemos hacer nosotros, y a mí por eso, cuando dicen, mire, si eso lo hacían antes y por qué no decían algo que ver, a las instituciones hay que juzgarlas en su tiempo, en su momento, y las personas. O sea, yo no puedo decir, el gobierno de 1964 hizo tal cosa, por lo tanto usted, señor presidente, cada quien tiene que responder por sus obras. Que responder. Y yo no puedo aceptar, por lo tanto, que a la institución que me honro en presidir se le diga que no han hecho, no han dicho, porque no ha sido así. Hemos desde el día 1 hemos defendido fielmente los principios que tú también conoces, que son los mismos principios que defendemos las buenas instituciones que quieren que este país salga adelante. Y que defendimos desde la trinchera de la Cámara de Comercio. Y desde donde nos ha tocado estar, lo hemos hecho siempre. Y por lo tanto debemos continuar insistiendo en esos temas. Debemos continuar. Yo le decía en una entrevista, me preguntaban, bueno, pero ahí dice el superintendente que por qué, por ejemplo, ustedes no se han mostrado parte en otros casos, que es un poco lo que estamos hablando. Yo, mire, cuando la Superintendencia de Competencias no existía, surge de una propuesta de ANEP en un ENADE que se cree una institución, y tú estuviste en ese proceso y Arnoldo estuvieron en ese proceso, y surge una iniciativa, una idea, porque lo que se está diciendo es, mire, debe existir una institución que tenga leyes, que tenga dientes y que regule y que supervise y que ponga los ojos sobre este tipo de temas. Y se crea una superintendencia de competencias, porque al final nosotros no somos ni jueces de la República, no somos fiscales, no nos corresponde, tenemos que buscar que las instituciones hagan y funcionen. Y por lo tanto en esa oportunidad se hace, se pide, se solicita, y ahí están las instituciones que ojalá que funcionen y hagan su trabajo. Nunca nos has escuchado decir, a este no le haga, o a este sí, hágale, aplíquele la ley, porque eso sería incorrecto. Lo que estamos diciendo es, hágala y aplíquela, y si este le hizo mal, lo sentimos mucho, ahí le va a tocar la factura pagarla. No estamos defendiendo al que ha hecho ilegalidades, estamos tratando de defender que se haga que las instituciones funcionen y que se haga lo que hay que hacer, para los actuales, para los pasados y para los futuros. Si no, seríamos irresponsables, incongruentes y perderíamos todo el valor de lo que estamos haciendo. Nunca vamos a defender al que hizo las cosas mal, ni vamos a defender al que las haga mal en el futuro. Las instituciones deben funcionar, y hoy desgraciadamente le toca a los que están ahí violando las leyes, pero eso no es culpa de nosotros, es culpa de los que los están violando. Ahora, mi pregunta, Jorge, iba más orientada hacia el futuro. O sea, yo he exigido públicamente el debate político. A mí una de las cosas que me molesta tremendamente de la campaña electoral que estamos presenciando ahorita es que todo es campaña de insultos, de difamación, de acusaciones, y no hay propuestas verdaderamente claras. Es más, para mí deberíamos como ciudadanos
exigir un debate público. Y yo creo que en ese sentido la transparencia es esencial. O sea, a mí me llama la atención que el FMLN fue el único partido que se opuso a someter a los partidos a las leyes de lavado de dinero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué razones? Ahora me vengo desayunando de que ALBA está generando una fundación, como que si esa fundación los va a blindar de alguna manera, y que es una pregunta que te quiero hacer en el próximo segmento, Arnoldo, como que si esa fundación los va a blindar contra cualquier acción que tome, ya sea la Fiscalía o la Superintendencia de Competencia. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Arnoldo, hay ciertas tendencias que preocupan, y no solo en el sentido de seguridad que tú ya mencionaste, que a mí sinceramente no me extraña, pero hay ciertas acciones que como que nos deben de encender semáforos amarillos o semáforos rojos inclusive, que es esta nueva ley que entiendo se está gestionando para permitir a fundaciones hacer cosas que son inaceptables en el ámbito legal. Sí. Bueno, hay unas reformas propuestas por la Superintendencia de Competencia a la Ley de Competencia que dicen que aquellas empresas que tengan fundaciones que hacen labores de inversión social, de responsabilidad social o de que hacen donaciones y todo eso, estarán exentas del análisis de la aplicación de la Ley de Competencia. Esto es preocupante, de verdad es preocupante, porque todos sabemos que, bueno, por ejemplo, en el caso de ALBA, o sea, ellos han creado una fundación con propósitos políticos para andar regalando, para que el candidato presidencial ande regalando computadoras, ande regalando becas que son financiadas por el gobierno de Venezuela, por empresas estatales. Por el pueblo de Venezuela. Por el pueblo de Venezuela y por el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y de alguna manera lo hace como lo hacen a través de una fundación, piensan esquivar cualquier cosa, y ALBA estaría exenta de poder ser analizada de cualquier violación a la Ley de Competencia, e incluso muchas otras empresas verdaderamente privadas, porque esa es una empresa pública salvadoreña y empresa pública venezolana, pero incluso las empresas privadas, ¿verdad? Las más grandes empresas privadas hacen proyectos de responsabilidad social empresarial, y si realmente se quiere hacer un análisis de algunas empresas, por ejemplo, qué sé yo, una empresa telefónica que tenga el mayor poder de mercado, que sea el incumbente, como se le dice en las palabras técnicas, y domine el 80 o el 90% del mercado, y todo el mundo tenga que aterrizar sus señales en esas líneas fijas, solo porque ellos hagan una donación a través de una fundación, no les exime de no crear prácticas anticompetitivas. Lo mismo las empresas del Estado, por ejemplo la CEL, que domina todas las hidroeléctricas, que domina toda la geotermia, o sea, no les impide hacer prácticas anticompetitivas, y ahí también tenemos la obligación de la Superintendencia de Competencia de hacerle, de poner multas y sanciones por abuso de poder de mercado a las empresas estatales. O sea, eso es lo que nosotros quisiéramos que existiera, una superintendencia de competencia verdaderamente independiente, que no responda simplemente yo lamenté haber escuchado hace poquito a unas declaraciones de parte del superintendente donde parecía que él estaba
del lado del gobierno, defendiendo al ALBA, defendiendo al gobierno contra la ANEP, como que decía, y yo creo que él es un árbitro, él no puede defender ni a uno ni a otro, o sea, él tiene que actuar con total imparcialidad, y todos los demás son legítimos de interponer denuncias porque consideran de que se están afectando sus intereses o porque se está incumpliendo la ley de competencia, y no es una cuestión de debatir, él lo que tiene que hacer es análisis técnicos, igual y la misma rigurosidad debe de aplicarle a empresas estatales, ¿verdad?, que están manejados, por cierto, también a través de sociedades anónimas como la INE dentro de la CEL, ¿verdad?, y que hacen prácticas anticompetitivas. Entonces yo creo que realmente las reformas a la ley de competencia que se le están haciendo no responden a limitar su discrecionalidad y responden al contrario, a darle más dientes para pedirle al sector privado más información, para poder castigar más al sector privado, y cuando al mismo tiempo estamos viendo que la institucionalidad y las personas que conforman la institución, hay ahí fuga de información para ser aprovechada políticamente o por otras empresas relacionadas con el Estado, yo creo que las reformas a la ley de superintendencia deberían de ser todo lo contrario, para limitarle su discrecionalidad, y debería de ser, y este tema de las fundaciones no tiene el menor raciocinio económico. No, y este tema de las fundaciones, Jorge, aquí hay fundaciones privadas que no son nada más que un intento de lavarse la cara de las barbaridades que han hecho en este país, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres ni sectores, pero la verdad es que seguir con esa tendencia, ahora peor desde el lado político, creo que es un agravante. Te quisiera hacer una pregunta que va quizás más allá de nuestras fronteras, o sea, aquí han habido acusaciones de que se está tratando de sabotear al gobierno, que se está tratando de sabotear al Fondo del Milenio, y yo creo que es evidente que el mismo gobierno es el que se está encargando de con tan pésima labor que han hecho en el aspecto institucional, en el aspecto fiscal, en el aspecto inclusive de seguridad. Yo creo que internacionalmente las personas que estamos conscientes de lo que está sucediendo debemos colaborar. Yo creo, y tú lo pusiste perfectamente bien, cuando nosotros, por ejemplo, fuimos a Washington, varios de los miembros de Aliados por la Democracia y una buena representación de ANEP, cuando tú llevas la foto, esa foto no la hicimos nosotros. Esa intención del gobierno de irse a la Corte Centroamericana de Justicia para dirimir los problemas constitucionales del país, no lo hicimos nosotros. Esas violaciones que han hecho de la ley, de la Constitución, es problema de ellos. El despilfarro y llevar el endeudamiento de este país a $1.000 millones al año, a $5.000 millones en el periodo, lo han hecho ellos lo han gastado. El crecimiento económico del 1.6 no es porque no queremos invertir o no queremos hacer, es porque no nos dejan, es porque sacar un permiso de construcción te tardás un año y a veces más, y sacar un permiso para hacer una exportación son 17 papeles que hay que... O sea, eso no es tema nuestro, es la realidad que ellos nos están imponiendo como país, y por lo tanto son responsables y deben ser responsables de lo que suceda. Al contrario, lo que uno trata de hacer es decir, miren, sí, hombre, fíjense que desgraciadamente ahorita tenemos muy malos administradores, pero en nombre del país, los salvadoreños somos gente trabajadora que queremos salir adelante y tenemos el recurso más valioso que puede tener un país, que es gente que quiere salir y trabajar, y vamos a salir adelante, pero nosotros no podemos hacer magia tampoco ante esto. Así que qué bueno que sacaste el tema, porque siempre que le sale soplado un cohete, andan viendo quién lo mojó. Si quien está mojando los cohetes son ellos. Y hay que decirlo con certeza y con franqueza y sin temor a equivocarse. Así que es lamentable, pero el país necesita que se digan las cosas como son, porque si no, no las vamos a resolver y no vamos a poder salir adelante los salvadoreños. Así que nos corresponde, estaríamos haciendo un pecado de omisión si callamos ante los abusos, las irregularidades y la incapacidad con la que se están haciendo las cosas. Es nuestro rol y hay que hacerlo.
Y eso, Arnoldo, es en el aspecto económico. Volvamos al tema del aspecto de seguridad. O sea, yo creo que nadie puede negar de que Venezuela se ha convertido en el centro, tal vez no de producción de droga, pero sí de tráfico de la droga. El por qué tanta avioneta con matrícula venezolana ha caído en Honduras. O sea, son cosas que nos deben mover a preocupación. Yo soy fiel creyente en los dichos, y aquel dicho que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, creo que para todos a simple vista es claro la alianza estratégica que hay entre la Venezuela chavista y el Irán islamista. Ese ataque constante que hay hacia los Estados Unidos y hasta Israel. Entonces, a mí, por eso te decía en el segmento anterior que a mí no me extraña que un iraní ande merodeando por esto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para llevar este contexto al ámbito internacional? Porque esto creo que ya se escapó de las manos de las autoridades de seguridad de El Salvador, de la Fiscalía salvadoreña, y yo creo que todos los que queremos a este país y principalmente queremos que nuestros hijos vivan aquí, sí, debemos actuar. No, como tú lo sabes, Alfredo, yo creo que todos los temas están relacionados, lo político, lo económico y lo de seguridad. En lo de seguridad, que no te quepa duda que nosotros hemos hecho llegar esta información a donde corresponden, en las embajadas, en los países donde corresponde, y están actuando. En caso, digámoslo así, que nuestras propias instituciones no actúen. Esto es algo que se ha reconocido en varios países de Latinoamérica, que está presente no solamente en El Salvador, sino también en Nicaragua. Obviamente las evidencias en Venezuela son bastante grandes, pero también el fin, por ejemplo, de controlar, de tener la franquicia esta del ALBA, que se viene creando a nivel internacional, se trata de tomarse todas las instituciones. Y cuando hablamos de todas las instituciones, nosotros pensamos, bueno, órgano ejecutivo, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, que obviamente se las han tratado de tomar. Que ya las tienen tomadas en Nicaragua. Y que ya las tienen tomadas totalmente en Nicaragua. Gracias a Dios nosotros tenemos una sala de lo constitucional independiente. No así teníamos independiente a un presidente de la Corte, ya fue declarado inconstitucional, pero está el Consejo Nacional de la Judicatura que está tomado, y así hay otras instituciones. Pero recordemos que en la democracia también está la libertad de expresión, y hay otro contrapeso muy importante, que es el contrapeso de la sociedad civil. Y en esa sociedad civil es donde participa ANEP, donde participa la Cámara de Comercio, donde participan los Aliados por la Democracia, donde participa FUNDE, donde participa FUSADE, donde participan muchos que hacen análisis técnicos serios y que le dicen a los gobiernos y le dicen a los políticos las cosas que no les gusta oír, pero que son verdades. Les están diciendo, mire, en el índice de competitividad hemos caído de los niveles de Chile y México a los niveles de Camboya y de Guyana. Son los que les están diciendo, mire, estamos aumentando la pobreza, son los que no los dejamos mentirle a la población. Entonces, ahora tratan de tomarse también las instituciones de la sociedad civil. Lo que estábamos hablando hace poco de la Cámara de Comercio es un intento por debilitar a la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para acallar a una institución. Vamos a ver lo que ha pasado en Ecuador. Yo recuerdo en Ecuador haber asistido una vez a la Cámara de Comercio de Guayaquil, una lideresa muy fuerte, muy valiente en contra del presidente Correa, que le decía, ¿y qué pasó? Poco después compraron los votos, ¿verdad? Y cambiaron a un presidente silencioso, que no criticaba al gobierno. Eso es lo que quieren, tener una ANEP silenciada, tener una Cámara silenciada, que nadie defienda la democracia, para ellos poder hacer el 743, para poder nombrar magistrados sin seguir el procedimiento correcto, sin importar que estén vinculados políticamente. Entonces, esto, como te digo, está vinculado a la parte económica, la parte de la democracia,
porque es al final esa pérdida de democracia, pérdida de escuchar a los que están en contra, es lo que hacen las dictaduras. Al final se convierten en dictadores donde nadie les puede llevar la contraria. Y el siguiente paso, como lo hemos visto en estos países, es que ponen leyes ya de censuras, donde hasta lo que aparece en los canales de televisión debe ser primero revisado por los gobiernos. Y obviamente la parte más delicada, la parte de la seguridad nacional. Yo siento que en la parte, en la parte de, por ejemplo, tú nos preguntabas hace poco, ¿qué va a pasar si en el sector privado desde hace tiempos hay también, digamos, algunas distorsiones en los mercados? Pero fíjate que el tema de la integración centroamericana, el tema de la integración de Centroamérica con Estados Unidos, ya establece plazos. Y para el 2018 se van a ver terminado cuotas, se van a ver terminado permisos y todos vamos a estar verdaderamente en un libre comercio. O sea, que es prácticamente, digamos, el sistema económico máximo de libre competencia entre los países, donde lo que manda es la eficiencia con la que tú puedes producir para poder competir. Entonces, yo lo que estoy viendo es que todos estos temas de seguridad, ¿verdad?, de amenazas a la seguridad nacional, de que se están infiltrando en nuestras propias empresas, que empresas que pueden perfectamente bajo un tratado de libre comercio exportar hacia los Estados Unidos, lo que van a hacer es quitarnos esas oportunidades en el futuro. Entonces, y además lo que ya ahorita, el camino que ya está trazado para ir desregulando la economía, eso nuevamente la están volviendo a regular, porque si vemos el sector farmacéutico, el sector arroz, prácticamente lo han vuelto a regular. Estamos caminando hacia atrás en el camino de la liberalización de los mercados. Entonces yo creo que es la verdadera libre competencia. Entonces yo te digo, Alfredo, esta es una franquicia que no se la están inventando en El Salvador, la han copiado de otros países y nos está afectando todo, nos está afectando nuestro sistema democrático, nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía nacional. Jorge, yo creo mucho en ver al espejo, primero porque te da una oportunidad de autoanalizarte, pero también hay que ver otros espejos, y a mí el espejo de Nicaragua me enciende luces rojas. Bueno, y no solo en el tema Ortega, sino en el tema político, en términos generales, bueno, ¿qué pasa? En el tema COSEP. En el tema COSEP. Bueno, el tema COSEP, y yo esto lo he dicho quizás unas 5 veces ya en los medios de comunicación, y hoy lo voy a volver a repetir. Yo estuve sentado en la reunión donde el actual presidente del COSEP, que es el ANEP de Nicaragua, que es el corresponsal nuestro de Nicaragua, el ANEP de Nicaragua, donde el presidente Ortega dice esas palabras, dice: miren señores, hagan dinero y me dejan a mí hacer política. Y ese es un contrato que se firma con sangre, pero con la sangre de los más pobres al final, porque son los que van a terminar sufriendo esas negociaciones. Y nos hemos opuesto siempre y hemos dicho: eso no se va a hacer en El Salvador. Por lo menos mientras estemos los que estamos, no vamos a negociar el futuro del país por unas monedas, como lo han hecho muchos y lo han hecho en el pasado, lo están haciendo en el presente y seguro que lo van a hacer en el futuro. No puede ser, no puede ser. Eso es lo peor que pudiéramos. Ahí sí yo aceptaría, ahí sí yo estuviera firmando con el gobierno: está bueno, hombre, yo no digo nada de lo que estás haciendo, pero a mí me deja hacer. Eso sería la irresponsabilidad más grande con los salvadoreños. Y eso es lo que no podemos aceptar. Lo han hecho allá, aquí no lo vamos a hacer. Aquí pueden estar seguros que nos vamos a ir hasta el final del partido, a tiempo extra y a los penaltis si es necesario, pero no vamos a negociar el futuro del país por hacer un negocio. Eso sería irresponsable. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Si otro país lo está haciendo, que lo haga. Pero por eso a nosotros no nos van a criticar, por eso no nos van a sacar eso en cara. Cuando nosotros aceptamos presidir estas instituciones, levantamos la mano y decimos: ¿jura usted defender los principios de una sociedad libre y anteponer los intereses del país a los intereses? Sí, juramos. Y te dicen que la patria os lo premie y si no, que os lo demande. No vamos a permitir que nos lo demande. Mejor dormimos tranquilos defendiendo el país, aunque muchos no lo quieran aceptar o no lo quieran entender, a dormir con la culpa
de haber entregado el país ante estas cosas. Bueno, yo les agradezco mucho, quiero que sepan que no están solos. Yo siempre humildemente los he acompañado, los voy a seguir acompañando. Creo que esta lucha no es de pocos, sino que esta lucha debe ser de todos, porque al fin y al cabo estamos buscando la superación de nuestra sociedad. No estamos buscando solo la superación de cierto sector, de cierta clase o de cierto individuo. Así que en ese sentido los felicito y les agradezco por la lucha que están haciendo. Como salvadoreño me enorgullezco de tener este tipo de instituciones y de líderes como ustedes, y hay que seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, Alfredo. Gracias, Alfredo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.